La jutba de hoy está dedicada a entender algunas cosas acerca de un tema repetitivo en el Corán y algo en lo que todos nosotros de una forma u otra pensamos, ya sea que pensemos en el libro de Allah y en su religión o no. Es algo que está en nuestras mentes todo el tiempo, es algo permanente a lo largo de nuestras vidas. El término del que voy a hablar, que quiero exponerles en lo mejor que me sea posible, es el término fitna. Es utilizado muchas veces en el Corán de muchas maneras distintas y nosotros lo usamos entre musulmanes mucho. Es una gran fitna, estos tiempos son de gran fitna, hay mucha fitna para la comunidad, para la umma, los jóvenes se enfrentan a la fitna, etc. Así que el término se ha vuelto parte de la cultura, del argot de los musulmanes, y por ello lo usamos muchas veces. Tenemos cierta idea de lo que significa, y lo que quiero hacer en esta jutba es primero resaltar qué significa esta palabra en el lenguaje original, cómo los árabes entendían esta palabra antes del Islam. Luego quiero resaltar 3 maneras en que Allah usa esta palabra sobre otras, porque se utiliza de muchas y de muy diversas maneras. Pero si las recolectamos todas y las categorizamos, distinguimos 3 categorías. Y entender estas 3 categorías puede ayudarnos a entender nuestra religión de mejor forma, entender nuestras vidas y las situaciones por las que pasamos. Entonces, permítanme comenzar por lo que esta palabra significaba originalmente. Los árabes solían usar esta palabra cuando purificaban oro o algún otro metal, porque los metales normalmente tienen impurezas en su interior, y cuando uno los funde, el oro, por ejemplo, se expone a un calor extremo y todas estas impurezas comienzan a separarse y a derretirse por aparte. Y finalmente este oro o el metal que ha experimentado este proceso queda purificado. A este proceso era que llamaban fitna, y es por ello que aquel cuyo trabajo era hacerle esto al oro era llamado fatán. Usaban esta palabra también para alguna madera o una barra que necesitaran para un trabajo y tenían que endurecerle en alguna parte, la punta o endurecerla completa, y debía calentarse para endurecerse. Se decía que pasaba por el proceso de fitna también. De igual forma, quien tallaba la madera, tomaba un trozo de madera y lo tallaba para darle una forma completamente diferente, una forma nueva, tomaba una rama directamente, un pedazo de tronco y le daba otra forma, era llamado afaitán. Por el proceso por el que pasaba de moldear esta madera también era conocido como fitna. También un significado similar es para el proceso de acuñar las monedas. Las monedas desde tiempos antiguos se les acuñaba algún símbolo, o el rostro de un rey, alguna imagen, alguna inscripción. Esto se hacía exponiendo, y aún se hace hasta el día de hoy, exponiendo las monedas a un calor o a una presión extremas, para ser capaz de moldear en el metal esta imagen que se desea, y eso era llamado maftún. Podemos observar que en la raíz de la palabra también aparece este proceso de fitna. Esto era lo que significaba originalmente. A partir de esto viene la idea, porque el idioma árabe tiene muchas palabras con significados muy parecidos, pero muy específicos dependiendo del contexto. Fitna se refiere a una prueba o una dificultad que produce un cambio profundo dentro de nosotros. Es una clase de desafío que estremece nuestro interior y nuestros cimientos. Una prueba verdaderamente seria, difícil, algo que nos quema por dentro, que nos hace pasar por algún tipo de sufrimiento o de dolor. Ese tipo de prueba o desafío es llamado fitna. Así que esta no es una cosa sencilla por la que uno pasa, y ciertamente todo musulmán sabe que esta vida en su totalidad es una prueba. Cosas buenas en esta vida son una prueba, las cosas malas en esta vida también son una prueba, pero algunas de estas son más difíciles que otras. Cuando se vuelven una extrema dificultad, califican para ser llamadas fitna. Y es lo primero que me gustaría dar a entender. La segunda cosa es que hay 3 clases de fitna de las que Allah, enaltecido sea, nos habla en el Corán. Una clase es para Allah mismo. Se menciona esto en muchas formas, pero una es para esta vida, porque hay fitna y prueba también en la otra vida. Menciona Allah en el Corán el día que sean puestos a prueba en el fuego. Eso es el día del juicio. Es como lo mencionaba
antes sobre el fuego que purifica profundamente el metal. Así es como Allah tomará a la gente del infierno, del Jahannam, y usa la palabra fitna para esto. Pero las tres clases a las que nos referimos son para esta vida. Y la primera es cuando Allah pone a alguien en fitna, en tribulación, menciona también, es una palabra que se utiliza en la Biblia. El ejemplo más sencillo para recordarlo es lo que Allah dice acerca de Moisés, Musa, alayhi salam, la pasea con él. Cuando habla con él en la montaña, en el monte Sinaí, y le dice, te probamos muchas veces, o te hemos puesto a prueba en muchas ocasiones. Cuando nació, estaban las órdenes de que mataran a los bebés varones. Incluso cuando era bebé, recién nacido, y lo ponen en la cesta para que se salvara, y su madre tuvo que arrojarlo al río. Y para que sobreviviera, se pudo haber hundido, se pudo haber ahogado. Fue probado como cuando fue criado en la casa del faraón, cuando supo la verdad sobre su origen, de que en realidad no era egipcio, sino que era hebreo, y sucesivamente, cuando tuvo que escapar de Egipto, cuando lo perseguían desde Egipto porque había matado a un hombre, y cuando casi se muere de sed y de hambre, cuando ya había logrado escapar, todas esas difíciles pruebas por las que pasó, y Allah las describe como fitna. Pero uno puede pensar que esto es para los creyentes solamente, y sin embargo Allah menciona esto también para el faraón, y dice, y pusimos a la gente del faraón en fitna, lo que nos muestra que esto es para todos, seamos creyentes o no. Todos somos puestos a prueba, y esto es por lo que encontramos en el Corán que Musa, Moisés, alayhi salam, le dice a Allah en un momento, esta es tu prueba, tu fitna, puedes someter a tu prueba a quien quieras. Por lo cual, los musulmanes no tenemos un entendimiento simplista de las dificultades o de las pruebas en esta vida. Así que nosotros no decimos, o al menos no deberíamos decir, ¿cómo es que a las buenas personas les pasan cosas malas y los malos pasándola bien? No lo comprendo. La gente que dice esto probablemente no ha estudiado el Corán, porque Allah pone claro esto desde un principio, que la prueba vendrá y que debemos temer por la prueba que vendrá no solo para la gente que haya obrado mal, sino que es una prueba para todos. Y algunas veces el crimen de una persona tiene consecuencias para muchas otras. Digamos, alguien obró mal y muchos otros deben pagar ese precio. Al menos en este mundo se ve eso. Y es por esto que mucha de esta fitna nos puede parecer injusta. Por ejemplo, si vemos la historia de José, Yusuf, alayhi salam, la pasa con él. Desde el inicio es injusto lo que le hicieron sus hermanos, no fue su culpa. Lo arrojan al pozo, lo venden como esclavo. Ellos lo pusieron en fitna. Es una categoría es cuando Allah nos pone en fitna. Y la segunda es esta, cuando otras personas nos ponen en fitna. Cuando la gente nos pone dificultades por ser creyentes. Cuando la gente ataca a los creyentes. Cuando hay discriminación u odio hacia los creyentes. Cuando la gente oprime a otras personas. Esa es la segunda categoría que Allah menciona en el Corán. Gente que comete crímenes contra otros. Torturan, asesinan, persiguen, abusan de ellos. Están poniendo a otras personas en fitna. Gente que abusa de otras personas, como el bullying, por ejemplo, es otra categoría de fitna. O la discriminación. Algo que no lo están matando, sí, pero tampoco dejan vivir. Es una cosa similar. Es una prueba difícil. Y Allah dice, luego tenemos la tercera categoría. Y esa es en la que Allah dice, te hemos puesto a ti mismo en fitna. Tenemos las tres categorías. Cuando Allah pone a alguien en fitna, cuando otros nos ponen en esta dificultad, y cuando nosotros mismos nos ponemos en esa dificultad. Y hay que notar que incluso que aquello que amamos, o que nos parece bueno, o que es importante dentro de nuestras vidas, también es una fitna, una dificultad, una tribulación, una prueba por la que pasamos. Por ejemplo, la familia es una fitna, cuando por ejemplo se pelean los hermanos, hermano contra hermano, o hay diferencia de opiniones entre los padres o con los cónyuges, es también una fitna. Cabe en la segunda categoría, podríamos decir. Allah llama a todo esto también fitna. Y esta fitna viene de Allah.
y de la gente y de nosotros mismos. Lo que Alá describe en el Corán es cómo la gente, cuando tiene una fe débil, ¿qué pasa con ellos? Cuando la gente viene y los pone en fitna y preguntan, cuando la gente les hace algo, ¿por qué Alá está castigándome así? ¿Por qué me permite que me pase esto? ¿Por qué a mí? No he hecho nada para merecer algo así. Por lo que confunden la fitna que la gente genera con la voluntad de Alá. Y lo que me propongo en la segunda parte de esta jutba es intentar comprender qué es lo que Alá quiere que sepamos acerca de esto y cómo debemos vivir nuestras vidas con respecto a las dificultades por las que todos atravesamos. Digo estas palabras y pido perdón a Alá, pidan también perdón ustedes. Pongamos un ejemplo sencillo. Sabemos que nada puede pasar si no es por la voluntad de Alá. Dice Alá en el Corán que no cae una hoja de los árboles sin que Él lo sepa. Los insectos se sabe que tienen cerebros muy pequeños. Si uno pone una varita frente a uno y simula atacarlo con la varita, el insecto en respuesta atacará la varita. Supone que esa es toda la amenaza, ese es todo su problema. Es todo lo que alcanza a ver y comprender. Para el insecto la fuente de problemas es la punta de la vara. Si hacemos lo mismo con un ser con un cerebro más desarrollado, un poco más grande, como un perro o una serpiente, estos no van a ir por la vara. Saben que detrás de eso que se mueve hay alguien que está moviéndolo. Y saben que es a este quien tienen que morder y atacar para defenderse. Porque comprenden que si bien la fitna es la vara, quien los pone en esta situación es quien sostiene la vara. Pero nosotros tenemos cerebros todavía más grandes que los perros y las serpientes. Entonces la gente viene y argumenta sobre que si a alguien se le hace algo. Pero en realidad el poder proviene solo de Allah. Deberíamos culpar a Allah por todo lo malo que pasa. Primero debemos entender el problema para luego entender la solución. Lo que Allah ha hecho lo separa en estas dos cosas. Allah permitiendo, dejando que algo pase, lo cual no es lo mismo que lo que Allah quiere que pase. Allah permite que ocurran muchas cosas en este mundo que le hacen enojar mucho. De hecho menciona en el Corán que se enoja mucho. Todo pasa por su voluntad, no debería molestarse, pero dice, Allah se ha enojado con ellos. Hay una diferencia entre la complacencia de Allah, es decir, lo que le agrada y lo complace, y lo que le desagrada, pero deja que pase. Es parte de la prueba de esta vida. Es que permite que pasen cosas que incluso si no está complacido con la existencia de estas cosas, nos dio esa libertad de elegir si complacerlo o no. Incluso los ángeles le preguntaron por esto. ¿Por qué darles a los humanos este poder de hacer cosas que les desagradan? ¿Por qué? Los ángeles no logran comprenderlo. Y Allah contesta prácticamente que fuimos creados con un propósito, que incluso los ángeles no están hechos para comprender. Su respuesta en el Corán es, yo sé lo que ustedes no saben. Los ángeles le preguntan en el Corán, es un diálogo muy interesante, le preguntan, ¿por qué vas a poner en la tierra a quien va a derramar sangre y va a cometer lo que te desagrada? Y le dicen, yo sé lo que ustedes no saben. Ahora bien, hablemos de nosotros mismos. Olvidemos un segundo al faraón y otra gente. Es más fácil pensar en nosotros mismos. Allah nos ha dado la libertad de desobedecerlo, de hacerlo enojar, de atacar y de lastimar a alguien, de hacer lo que está prohibido, de decir o de cometer haram, lo que está prohibido, o comer lo que está prohibido, de robar. Entonces muchos vienen y se preguntan, ¿por qué Allah no simplemente lo detiene o por qué permite que pase? Porque es una fitna, una prueba de Allah. Veámoslo así, si queremos que Allah intervenga cada vez que alguien desobedece, eso nos involucra a nosotros también. Debería actuar cuando nosotros mismos nos apartamos de lo que ordena. ¿Dónde dibujamos cada uno de nosotros este límite moral? Si ellos matan está mal y Allah debería intervenir. Pero si yo miento, no es la gran cosa. No tiene por qué intervenir todavía. Allah nos ha puesto en esta tierra y ha permitido que seamos una prueba, una fitna, para unos para los otros. Y luego decimos, no, esto es culpa de Allah. Es ponernos a nosotros mismos en fitna, esta situación. Es cierto que es Allah quien nos pone a prueba en primer lugar y nos permite saber qué es lo que nos permite a través de esta prueba conocer nuestra reacción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es todo. Allah ya lo sabe. La prueba es para nosotros. Allah conoce el resultado de lo que iba a ocurrir, incluso antes de toda la creación.
Nosotros somos los que tenemos la oportunidad de saber cómo vamos a reaccionar en esta u otra situación que nos ponga a prueba. Mucha gente que también cree en Dios, pero que cree en un Dios sádico que tortura a la gente, que disfruta viendo el show, algo así como el Coliseo Romano y César observando que le tiran los leones a los prisioneros. Llegar a ese concepto es lo que significa ponerse a uno mismo en fitna. Ese tipo de mentalidad es un susurro del Shaitán, porque lo que hace es llevarnos a conceptos todavía más erróneos a partir de esta idea de que Dios hace todo esto para divertirse, para torturar, cuando ha dicho en el Corán también que si no ha creado todo el universo para entretenerse, si hubiera querido se bastaba a sí mismo. La ley es clarísima. Si una persona, por ejemplo, esta es una manera correcta de entender lo que Allah nos propone. Vamos a llegar a este meollo del asunto. Si una persona, por ejemplo, me roba dinero o me roba el celular, esa persona me puso en fitna, pero Allah lo ha permitido. Sí, por dos razones. Allah lo ha probado a él y me ha probado a mí. Esa persona ya falló porque robó. Lo que le queda es ver cómo reacciono yo. Lo que queda es ver cómo reacciono yo y ahora bien, le queda a esta persona que ya falló ver de qué manera reacciona, si continúa en el mismo camino o decide volver a Allah. Ambas son una prueba. Quien tenga paciencia frente a su prueba habrá triunfado, dice el Corán. Pero incluso quien obró mal y falló ahora tiene esta nueva prueba, ya sea arrepentirse o seguir obrando mal. Y recordemos que una mala decisión lleva siempre a tener que tomar una peor y otra peor y otra peor y así sucesivamente. Puede decir, ¿qué voy a aprender de esto para dejarlo, para abandonar lo prohibido? Y responder como Allah quiere que responda, o cómo se supone que lo voy a ocultar, cómo voy a seguir haciendo esto sin que me atrapen. Tiene las dos opciones. Cuando la gente quiere culpar a Allah por la crisis que están pasando, no piensan en que también Allah puso en nuestra naturaleza una brújula moral, por así decirlo. No es necesario ser musulmán para comprender esto. Ha puesto en nosotros algo que nos indica cuando ponemos al otro en dificultades, en aprietos, cuando le hacemos a alguien algo que lo daña o que le desagrada. Si alguien va manejando, por ejemplo, y de repente le chocan atrás, no se baja y hace dua y pregunta, oh Allah, ¿por qué permites que pase esto? No, se baja en plan de gritarle al otro y, por ahí con el teléfono me chocó, ahora tiene que pagar, llamemos a la policía. Inmediatamente comienza a culpar al otro. Quieren hacer al otro responsable. Pero cuando ellos hacen algo incorrecto, dicen, bueno, es la voluntad de Allah, Allah lo ha permitido. ¿De modo qué puedo hacer yo? Es una forma muy común de hipocresía. De estas personas, Allah dice, ¿no han caído acaso en fitna? ¿No han caído ya en la fitna? Ya cayeron en este tipo de prueba, ya fallaron en esa prueba. ¿Qué les queda? Ya conocen su reacción, decidir si continuar por este camino o enmendarlo. Por esto es importante buscar comprender las palabras en el libro de Allah. Las cosas que Allah ha creado, las ha hecho con un propósito, incluso nosotros. Y no hay una situación en la que Allah nos ponga sin un propósito, ya sea que lo veamos con claridad o no. Incluso dice, puede hacer que algo sea de nuestro agrado y no sea bueno para nosotros. Y algo que nos desagrade sea bueno para nosotros. Y cada una de estas situaciones tiene cierta sabiduría en ello. La gente comete cosas contra otra gente muchas veces, y muchas veces grandes problemas comienzan por cosas realmente tontas o insignificantes. Pero Allah no permite que esas cosas ocurran sin un propósito, sin una hikmah detrás, una sabiduría detrás. Es por eso que Allah, enaltecido sea, es Al-Hakim. Ha planeado todo, incluso cuando hemos planeado algo, sea bueno o sea mal, hay una enorme hikmah en que Allah permite que se den estas cosas que hemos planeado para que aprendamos y nos preguntemos si hemos obrado bien o para que volvamos a Él. Y recordemos que Allah es el que mejor planea. Y es por esto que sabemos que la prueba, la dificultad que pasemos, Allah nos la pone. Y no solo
nos permite ver nuestra reacción, sino que nos la ha puesto a nuestra medida. Dice en las últimas leyes de Surah Al-Baqarah, y no nos impongas más de lo que podamos soportar. Y es por esto que si sabemos que es una prueba a nuestra medida, nos permite conocernos más profundamente o nos permite desarrollarnos, experimentar este tipo de situaciones, es algo que nos beneficia a nosotros mismos. Sabemos también que superarla nos eleva en rangos. Cada vez que hemos superado una adversidad, sabemos que somos más fuertes que lo que fuimos anteriormente de esa dificultad. Y de cualquier forma, la recompensa por pasar esta prueba, por superar estas dificultades en esta vida, la veremos inshallah en la otra. Y también en esta, con las bendiciones que Allah nos permite tener, también porque dice serán probados con cosas buenas y con cosas malas. Que Allah nos conceda superar las pruebas de esta vida y nos conceda seguir los pasos de aquellos que triunfaron, nos eleve en rangos con nuestras pruebas y nos dé fortaleza de afrontarlas. Que Allah los bendiga a todos y los recompense. Estas fueron mis palabras y pido perdón a Allah por cualquier error que haya cometido, por mí mismo y para los creyentes, hombres y mujeres. Que la paz esté con ustedes.